Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, amas para siempre. Eso está reglamentado más que todo en las normas CTM. En este caso, como en Panamá, hay una norma específica que avala todas las normas que no voy a mencionar. Por ejemplo, la CTMC 129, la CTMC C90, la CTMC 140 y la CTMC 1215, que tiene que ver tanto para el procedimiento de ensayo, de absorción, densidad, peso sumergido, peso saturado. Eso lo hace la norma CTMC 140. En resumido, la CTMC 129 y la C90, lo que ella, en resumen, sería que ella te identifica, por ejemplo, en decir, por ejemplo, un bloque estructural cuánto debe soportar y un bloque no estructural cuánto debe soportar. Eso es lo más importante de esas dos normas, que te especifica la resistencia de promedio de 3 y por unidad. Aquí, por ejemplo, la Copaní 48, que es la que básicamente agarra cada una de lo más importante de estas normas y la hace como para que todas estas empresas constructoras de bloque en Panamá sean evaluadas. O sea, todas estas empresas que hacen bloque deben pasar por Acodeco para que ellas se le haga un estudio de más o menos cómo se clasifica su producción, si un bloque no estructural o un bloque estructural. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un problema con esta norma 48-2001. En aquel entonces, la resistencia mínima que se exigía para los bloques estructurales era de menos de 2000. Entonces ahora, con la ACTM C129 de la versión 2011, cambió. Ahora no se pide, ahora se está pidiendo más de 2000 PSI. Entonces, aquí hay una serie de dudas en cuanto a cuál usar. Ahora mismo la la Copaní 48 la vamos a utilizar para tomar o considerar los tamaños, ¿verdad? O sea, si usted revisa la Copaní 48, ella le va a hablar de todo el procedimiento al momento de hacer la resección de los bloques en el laboratorio, los procedimientos de saturación, los procedimientos del capeado. O sea, todo ella te va a hablar de eso. Pero el único error que está cometiendo esta norma es al momento de verificar la resistencia promedio de los bloques estructurales. ¿Por qué? Porque ella en aquel entonces hacía énfasis a la referencia de la C29, pero yo creo que era de los años 90, si no me equivoco. En aquel entonces se pedía menos, ahora se está exigiendo más. Entonces esta norma, Panamá tiene que hacerle una serie de modificaciones porque ya no está cumpliendo con la CTMC 129. Ese es el único problemita de ahí. Pero eso no quiere decir que no lo utilicemos. Lo utilizamos para verificar los tamaños. Por ejemplo, el tamaño de largo, de ancho. O sea, ellos te establecen un tamaño comercial. En ese caso, al momento de hacer el informe, nosotros tenemos que verificar ese tamaño para ver si cumple con las dimensiones, ¿verdad? Por eso la estamos utilizando, pero más no tenemos que hacer énfasis en la otra norma, siempre y cuando te clasifiquen los bloques en estructurales, ¿verdad? Tenemos que hacer ese pequeño énfasis ahí. Bueno, al momento de recibir los bloques tenemos que darlos 3 días bajo condiciones especiales, temperatura controlada, para que ellos estén obviamente en una temperatura controlada, para luego hacerle los ensayos por ejemplo, primero se toma un peso real traído de campo. En ese caso nosotros lo vamos a llamar WR, que es el peso que en el momento de que pasan los 3 días lo llevamos a la balanza, determinamos su masa, y en ese caso, igual la norma en este caso, que habla todo el procedimiento de ensayo en el laboratorio, es la ACTMC 140, que en este caso tenemos la versión 2011A, ¿verdad? En ese caso, nosotros tomamos su peso. Luego de eso, lo vamos a llevar al peso saturado por 24 horas
ahí nosotros tenemos una pequeña tina, en este caso había espacio para introducir lo que 4 horas esperamos. Luego de esas 24 horas hacemos el peso sumergido. El peso sumergido, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es que ubicamos un tanque con agua y con una balanza, en este caso, tomamos el peso sumergido. Luego de eso, esperamos, luego de tomar el peso sumergido, lo llevamos o ponemos el espécimen. En ese caso yo utilizo una carretilla, una malla, para que escurra el agua durante 1 minuto. Luego de 1 minuto que el agua lo dejamos escurrir, entonces agarramos con un paño limpio, secamos el agua superficialmente y pesamos el bloque para determinar el peso saturado, ¿verdad? Ya tomamos el peso sumergido, ahora el peso saturado. Luego del peso saturado obtenido, llevamos el espécimen al horno por 24 horas, en este caso, ¿verdad? Para determinar el peso seco. En ese caso ya cumpliríamos todos los 4 pesos que necesitamos para los cálculos de densidad, volumen, área neta y porcentaje de absorción y absorción, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, utilizamos cemento estructural con un yeso, pero de no alta resistencia, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con este capeado? La norma dice que este capeado, en el caso de yeso más cemento, debe tener, es bien difícil conseguir esto, debe tener una resistencia a las 2 horas de 24 megapascales, en promedio 3.500 libras por pulgada cuadrada. En 2 horas debe tener esa resistencia. Actualmente es muy difícil conseguir esa resistencia a las 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos el capeado y esperamos casi más de 24 horas para llegar más o menos a la resistencia. Porque en sí es difícil conseguir esa resistencia con el cemento estructural y más el yeso. En algún momento llegan a pensar, ok, el capeado no funcionará. Realmente se tiene la idea de que cuando lo llevemos a compresión, en realidad el capeado no tiene que fallar. O sea, lo primero que tiene que fallar es el bloque, el capeado no tiene que fallar. Si falla primero el capeado, entonces quiere decir que obviamente la máquina nos va a robar un dato. Ese dato realmente no es tan confiable porque está fallando primero el capi y el capi no debe fallar. Ese es el principio del capeado. La lógica es que el capeado tiene que ser mayor. Por eso que se pide 3.500 al bloque. Megapascales. Entonces, por lo menos ahorita no se sabe si es estructural o no es estructural. Si no es estructural, entonces tiene que ser menor de 2000. Entonces, la resistencia del capi está mayor debe ser por encima de eso. Esa es la lógica del capi. Y para distribuir la carga. O sea, ahora durante el ensayo van a ver que al momento de llevarla a la máquina de ensayo, los 2 bloques principales solamente se permite ensayar bloques de 40. En este caso, por casualidad, sus bloques son de 45. Entonces, en ese caso, la norma también te hace énfasis en utilizar una placa. Esta placa también te especifica el grosor, las dimensiones, o sea, te identifica todo. O sea, nosotros tenemos las 2 placas ahí, tanto inferior y superior, ¿verdad? Para bloques mayores de 40 centímetros de largo, ¿verdad? Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Cumplen para bloques más de 45. De tamaño, pero según las especificaciones de la norma, tiene que ser 1 pulgada de grosor. Bueno, en cuanto a la máquina de ensayo, lo que es la velocidad de carga que debe tener, a diferencia de lo que es ensayo de cilindro, ensayo de vigueta,
las normas ACTMC 39 para el ensayo de cilindro, ellos te establecen un rango de velocidad de carga. ¿A qué me refiero con un rango de velocidad de carga? Por ejemplo, que yo, en este caso, si una máquina análoga, tengo que controlar la velocidad que yo le voy a dar. O sea, que tampoco voy a sellar el bloque demasiado rápido, porque la velocidad de carga, para en este caso, la norma no te lo establece. Simplemente te habla de la siguiente manera. Por ejemplo, que ese está un poco confuso, porque ella te dice del 100% de la carga que debe soportar el bloque. Y si yo le pregunto a ustedes cuánto va a soportar esto, ustedes nadie va. Ni yo sé, ni ustedes saben. Estoy equivocado. Bueno, entonces la norma dice eso, que después de aplicar el 50%, que no te dicen qué tiempo, o sea que tú estás aplicando carga, puede ser rápido, pero el resto, para llegar a los 100%, tiene que ser aplicada en 1 minuto, en 1 a 2 minutos. Pero eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como es algo que se desconoce, vamos a llevar la velocidad de carga de una manera constante, ni tan rápido ni tan lento, ¿verdad? Para cumplir con la norma. Como les digo, hay otra norma para otros ensayos que sí te establecen, por ejemplo, de 20 psi a 35 psi para que ensayes un cilindro. Te lo dice así, de 20 a 35. Esta no, esta simplemente te dice el 50% la aplica como tú quieras, y de lo que resta, hay 1 minuto. Correcto. Para que tenemos